Estoy sentada junto a la ventana. El sol está cálido, pero mi corazón está frío. Hoy es un día importante. Mis hijos vendrán. No los he visto desde hace mucho tiempo. Pienso en mi vida. Trabajé duro, gané dinero y construí un negocio. La gente decía, lo lograste. Pero, ¿es eso realmente cierto? Recuerdo a mi pequeña hija Elena. Tenía una voz suave. Mamá, ¿vendrás a mi obra de teatro escolar?, me preguntó un día. Le respondí, tengo una reunión. Se quedó en silencio. Más tarde, mi esposo me dijo, estaba triste, deberías haber ido. Y yo dije, estoy trabajando por ellos, por un futuro mejor. Elena creció y mi hijo Michael también. Tuvieron fiestas de cumpleaños, eventos escolares y comidas familiares. Me perdí muchas cosas. Siempre decía, más tarde. Pero ese más tarde nunca llegó. Escucho un ruido. ¿Es un coche? ¿Están ahí? No, solo es el viento afuera. Estoy esperando. Recuerdo otro día. Michael era pequeño y quería jugar. Dijo, solo 10 minutos, mamá. Respondí, estoy ocupada. Corrió a su habitación. Mi esposo dijo, quiere pasar un poco de tiempo contigo. Suspiré. Algún día lo entenderá. Pero ahora soy yo quien entiende. Miro el reloj. Dijeron que vendrían. ¿Vendrán? El clima está extraño. Antes no tenía nada. Ahora tengo mucho. Estoy esperando. Estoy pensando. Lo lamento. Mi teléfono suena. Contesto rápidamente. Elena dice, mamá, estamos en camino. Cierro los ojos. Digo, estaré aquí. Estoy esperando. El reloj avanza lentamente. Mis hijos vienen. ¿Pero realmente vendrán? Pienso en el pasado. Quería lo mejor para mi familia. Una casa grande, una buena vida, ningún problema económico. Pensaba que eso era amor. Pensaba que eso era suficiente. Pero el amor no es dinero. El amor es tiempo. Y yo no les di tiempo. Recuerdo una noche. Mi esposo había preparado una cena especial. Me dijo, vuelve temprano a casa. Los niños quieren comer contigo. Respondí, tengo trabajo. Elena esperó todo el día. Dije, estoy haciendo esto por ellos, para que nunca tengan que preocuparse. Aquella noche comí sola en mi oficina. Papeles, llamadas y reuniones. Sin risas, sin familia, sin Elena, sin Michael. Escucho un ruido afuera y presto atención. ¿Un coche? No, solo gente caminando. Pienso en otro día. Michael tenía un partido de fútbol. Estaba emocionado. Mamá, ¿vendrás?, preguntó. Dije, tengo trabajo. ¿La próxima vez? Mi esposo dijo después, ¿no habrá una próxima vez? Respondí,
Siempre hay una próxima vez. Pero el tiempo no espera. Reviso mi teléfono. No hay ningún mensaje de ellos. Pienso en mi madre. Ella también trabajaba mucho. Nunca estaba en casa. Me prometí a mí misma que sería diferente. Pero terminé siendo igual. Elena creció. Dejó de preguntar y Michael también. Y un día me di cuenta de que ya no me esperaban. Miro el reloj otra vez. El tiempo pasa lentamente cuando estás esperando, pero en la vida el tiempo vuela. Mi teléfono suena. Mi corazón da un salto. Contesto. Elena dice, mamá, ya casi llegamos. Cierro los ojos. Digo, estaré aquí. Estoy esperando. El reloj sigue avanzando. Mis hijos vienen. Pero ¿realmente vendrán? Pienso en mi esposo. Siempre me decía lo mismo. Trabajas demasiado, los niños te necesitan. Estoy haciendo esto por ellos. ¿Era esa siempre mi respuesta? Una noche me estaban esperando. Dijo, Michael lloró hoy. ¿Por qué? Pregunté. Prometiste ir a su presentación en la escuela. No fuiste. Tenía una reunión importante, respondí. Mi esposo dijo, estaba en el escenario buscándote. No te vio. Miró otra vez. Seguía sin estar allí. Y se quedó esperando. Me quedé en silencio. Mi esposo dijo, está aprendiendo algo. ¿Qué? Pregunté. Está aprendiendo que el trabajo es más importante que él. No respondí nada. Escucho un ruido afuera. Presto atención. ¿Un coche? No, solo sonidos de la calle. Pienso en otro día. Elena ya estaba más alta, tenía buenas calificaciones y un día llegó a casa feliz. Dijo, mamá, gané un premio en la escuela. Dije, eso es maravilloso. Estoy orgullosa de ti. Hay una ceremonia mañana. ¿Vendrás? Preguntó. Dije, tengo un viaje de negocios. Aquella noche se quedó en silencio. Mi esposo dijo, ella te quería allí. Dije, sabe que estoy ocupada. Mi esposo respondió, lo sabe. Ese es el problema. Reviso mi teléfono. No hay mensajes. Estoy esperando. Recuerdo el día en que mi esposo enfermó. Estaba en la cama. Dijo, quédate en casa hoy. Respondí, tengo un proyecto importante. Sonrió un poco. Por supuesto, el trabajo es importante. No volvió a pedírmelo. Regresé a casa tarde aquella noche. La casa estaba en silencio. Él estaba dormido. Me senté a su lado y pensé, mañana me quedaré con él. Pero no hubo un mañana. Escucho otro ruido afuera. Quizás sea un coche. Pienso en la última vez que vi a Elena y Michael. Fue hace años. Ya tenían sus propias vidas. Dije, iré a verlos pronto.
Ellos dijeron, «Está bien, mamá», pero no me miraron. Reviso mi teléfono otra vez. Todavía nada. Y me pregunto si realmente quieren verme. Espero y sigo esperando. El reloj avanza, pero el tiempo parece lento. Mis hijos dijeron que vendrían. Pero, ¿qué pasa si cambiaron de opinión? Miro mi teléfono. No hay mensajes nuevos. Sigo pensando en el pasado. Siempre estuve demasiado ocupada, siempre trabajando, siempre diciendo la próxima vez. Pero ahora ya no tengo una próxima vez. Escucho algo afuera. Un coche. Presto atención. El ruido se detiene. Estoy esperando. Quizás no vengan. Quizás ahora ellos estén demasiado ocupados. Igual que yo lo estaba. Recuerdo la última vez que hablamos por teléfono. Fue hace meses. Mamá, ¿cómo estás? Preguntó Elena. Dije, estoy bien. ¿Y tú y Michael? Respondió Nea. Estamos bien. Estamos ocupados. Ocupados. La misma palabra que yo siempre usaba. Quería decir, por favor, ven a verme. Pero no lo dije. Reviso mi teléfono otra vez. Todavía nada. Pienso en otro día, un día lejano. Era la graduación de Elena. Mi esposo me llamó. Dijo, ven rápido. La ceremonia está a punto de comenzar. Respondí, estoy atrapada en el trabajo. Iré más tarde. Él dijo, no habrá un más tarde. Está subiendo al escenario ahora. Sentí algo dentro de mí, pero me quedé trabajando. Aquella noche regresé tarde a casa. Elena estaba sentada a la mesa. Su birrete de graduación estaba a su lado. Dijo, esperé. Dije, lo siento. Ella se levantó. No importa, mamá. No esperaba que vinieras. Quería decir algo, pero no dije nada. Escucho otro ruido. Presto mucha atención. Se cierra la puerta de un coche. Luego otra. ¿Son ellos? ¿Realmente están ahí? Estoy esperando. Los segundos parecen largos. Entonces mi teléfono suena. Siento la mano pesada cuando lo levanto. Elena dice, mamá, estamos aquí. Cierro los ojos. Siento algo en el pecho, algo que no puedo explicar. Han venido. Escucho sus voces afuera. Realmente están ahí. Respiro profundamente. He esperado este momento. He pensado en este día durante mucho tiempo. Escucho pasos. La puerta se abre. Elena dice, mamá. Sonrío. Viniste. Michael también está allí. Me miran. Claro que sí, mamá. Los miro. Parecen mayores. O quizás los estoy viendo con claridad por primera vez. ¿Cómo te sientes? Pregunta. Digo, estoy feliz de verte. Michael me mira. Añade, queríamos venir antes. Pero la vida es muy ocupada. Ocupada.
esa palabra otra vez. Digo, lo entiendo. Y llega el silencio. Estoy esperando. Entonces Elena dice, mamá, necesitamos decirte algo. La miro. ¿Qué pasa? Ella duda. Mamá, ¿no crees que esta es tu casa? Me siento confundida. ¿Qué quieres decir? Michael baja la mirada. Mamá, estás en el hospital. Parpadeo. El hospital. No, eso no puede ser posible. Estoy sentada en mi silla. Estoy esperando en casa. Niego con la cabeza. No, estoy en casa. Estoy esperándolos. Time igual a 1 segundo / mayor que he esperado todo el día. Respiro profundamente. Mamá, has estado aquí durante una semana. ¿Una semana? No, eso no puede ser posible. Intento recordar. Recuerdo haber esperado. Recuerdo haber pensado en el pasado. Pero ahora no recuerdo cómo llegué aquí. Michael habla. Perdiste el conocimiento en casa. Los médicos dicen que estabas muy débil. Cierro los ojos. Intento comprender. Entonces recuerdo. Estaba en casa. Me sentí mareada. Me dolía el pecho. La habitación daba vueltas. Intenté levantarme, pero mis piernas estaban débiles. Después, nada. Cuando abrí los ojos, pensé que estaba en casa. Elena toma mi mano. Mamá, has dormido mucho. Quizás estaba soñando. Soñando. O quizás recordando. Los miro. Entonces, ¿por qué están aquí? Michael sonríe un poco. Porque eres nuestra madre. Siento algo profundo dentro de mí. Algo cálido. Todos estos años tuve miedo. Miedo de perderlos. Miedo de que ya no se preocuparan por mí. Pero vinieron. Cierro los ojos. Respiro profundamente. Quizás todavía no sea demasiado tarde. Estoy esperando. A veces no estoy sola. Miro a Elena y a Michael. Están ahí. Después de todos estos años, están aquí. Me siento cansada, pero no como antes. Antes estaba cansada por el trabajo, la presión y todo lo demás. Ahora estoy cansada de esperar. Michael me mira. Dice, mamá, nos quedamos. Lo miro fijamente. ¿Se quedan? Elena asiente. Sí, no nos iremos hoy. No sé qué decir. Durante muchos años estuve sola. Pensaba que habían seguido adelante con sus vidas. Pensaba que ya no me necesitaban. Pero ahora están aquí. Y quieren quedarse. Respiro profundamente. Pensaba que quizás no vendrían. Elena frunce el ceño. ¿Por qué pensabas eso? Digo, porque yo no estuve allí para ustedes. Perdí muchas cosas. Siempre estaba trabajando, siempre diciendo, la próxima vez. Michael baja la mirada. Dice en voz baja, sí, te perdiste muchas cosas. Elena suspira. Nos dolió, mamá.
Te esperamos muchas veces. Queríamos que estuvieras con nosotros. Cierro los ojos. Lo sé, susurro. Y llega el silencio. Entonces Michael habla. Abro los ojos. ¿Por qué? Elena sonríe un poco. Porque eres nuestra madre. Y todavía te queremos. Siento que algo se rompe dentro de mí. Durante todos estos años creí que el amor tenía límites. Pensaba que los había perdido para siempre. Pero el amor no es como el dinero. No desaparece. Las lágrimas llenan mis ojos. No quiero recordarlos así. Lo miro de nuevo. Mamá, dejemos de hablar del pasado. Lo miro. Entonces, ¿de qué hablamos? Elena sonríe. Del presente, de hoy. Siento calor en el pecho. Por primera vez en mi vida no pienso en el trabajo. No pienso en el dinero. No pienso en la próxima vez. Solo pienso en ahora. Sonrío. Bien, cuéntame todo. Escucho. Elena me mira. Lo veo en sus ojos. Ella lo recuerda todo. Ahora soy mayor y más débil. Pero hoy estoy aquí. Hoy escucho. Al principio no dice nada, pero sé lo que está pensando. Está pensando en el pasado, en los cumpleaños, en los eventos escolares, en las cenas familiares, en todas las ocasiones que me perdí. Y recuerda cómo me esperaba, convencida de que esta vez sí iría. Pero yo nunca iba. Y aún así, aquí estamos juntas. Me pregunto cuántos padres están cometiendo ahora mismo el mismo error. ¿Cuántos dicen, trabajo por mis hijos, pero se olvidan de estar con ellos? ¿Cuántos niños esperan, tienen esperanza y aprenden lentamente a dejar de esperar? El tiempo no se detiene. Pasa rápidamente. Un día los niños dejan de esperar. Crecen. Construyen sus propias vidas. Y los padres, que siempre estuvieron ocupados, de repente se encuentran con demasiado tiempo y con nadie con quien compartirlo. Elena me mira y veo arrepentimiento en sus ojos. Pero también veo algo más, esperanza. No se puede recuperar todo el tiempo perdido. Pero hoy todavía está aquí. Y hoy es una elección. Tomo su mano y la aprieto con fuerza, como si dijera, ahora estoy aquí. Ella sonríe suavemente y yo hago una promesa en silencio. No desperdiciaré el tiempo que me queda. El amor no se trata de dinero. Se trata de tiempo. Y lo daré mientras todavía pueda hacerlo.